Bien, mis hermanos, pues vamos a empezar con una oración antes de comenzar este tema. Padre, te damos gracias porque hemos llegado hasta aquí, porque hemos visto tu fidelidad hasta este momento. Gracias porque tenemos la oportunidad de escudriñar tu escritura, que es la única verdad. Enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu santo nombre y que pretenda perturbar este estudio. Te pedimos por las personas que ven esta transmisión a través de internet también. Tú sabes a quién le va a llegar el mensaje, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Y pues bueno, vamos a comenzar. Ahorita que ya estamos en el mes de noviembre, entrado noviembre, yo quisiera cerrar este año con una serie de prédicas acerca del arrepentimiento. Y vamos a comenzar el día de hoy con este, que titulé así: el primer paso es reconocer la necesidad de volver. Y antes de entrar en el tema, quisiera que me ayudaran a leer el Salmo 103. Leámoslo en conjunto. Dice así, de los versículos 8 al 13. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén, Señor. Amén. Qué bonito, ¿no? Este salmo nos habla de la misericordia de Dios a pesar de nuestros muchos pecados, nuestras muchas iniquidades, ¿verdad? Literalmente utiliza estas palabras, iniquidad y pecado, ¿no? Qué bueno que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, para comenzar, quisiera que nos preguntáramos, ¿cuántos de nosotros hemos sentido alguna vez que estamos lejos de Dios, que nos hemos apartado de Dios? Yo creo que la pregunta es más que obvia, ¿no? Porque preguntar cuántos, pues creo que la respuesta es todos, ¿no? Vamos a reformular la pregunta. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos lejos de Dios o que nos hemos alejado de su camino? ¿Y cuántas veces has vuelto a Dios? Para empezar, ¿has vuelto a Dios después de haberte alejado de su camino? Y bueno, vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Esta se encuentra en Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 20. Tenemos el texto en pantalla para quienes no tienen Biblia, para quienes no tienen una Biblia a la mano. Y pues bueno, nosotros podemos verlo también directamente en nuestras propias Biblias para subrayar, para hacer anotaciones, porque la palabra de Dios no es para tener nomás de adorno, es para rayarla, sí, es para subrayarla, para estudiarla, eso es escudriñar la escritura. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Quién me ayuda a leer? También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Amén. Bueno, pues esta parábola del hijo pródigo se puede sacar tantas cosas, ¿verdad? Hay tanta riqueza aquí. Y no es la historia de un hijo lejano, ¿sabes? Es tu historia y la mía.
esta puede ser tu historia. En algún momento, esta es la historia de cada uno de nosotros. Y vamos a empezar por ver el inicio. Vamos por partes. Aquí hay un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Mira, según Deuteronomio 21:17, la parte de los bienes que le correspondía, él era el hijo menor. Al mayor le correspondían, al mayor le correspondían 2/3 y al menor le correspondía 1/3 de la herencia del padre. Pero el hijo, estamos viendo aquí una imagen que le está pidiendo el dinero, ¿no? Le está pidiendo la herencia. Y esto es una falta de respeto, ¿sí? En el panorama histórico y de hecho hasta en el panorama actual, ¿sí? Exigirle, porque no viene pidiéndole, ¿te fijas? No dice: padre, ¿cómo ves? O sea, no lo toma en consideración al papá, simplemente le dice: dame, ¿no? Le está exigiendo el dinero que él cree que le corresponde de herencia, ¿no? Y pedir la herencia en vida o exigir la herencia en vida era una falta de respeto muy grave, ¿sí? Prácticamente el hijo lo que está haciendo es decirle a su papá: no me interesa tu vida, no me interesa tu casa, no me interesan tus leyes, no me interesan tus reglas, porque pues en cada casa hay reglas, ¿verdad? Entonces el hijo le dice: no me interesas tú, ¿sí? Solo quiero lo que me toca. Y me voy. El contexto histórico, prácticamente ya se los platiqué, ¿sí? En la cultura judía del siglo I, pedir la herencia en vida del padre era una afrenta grave al honor familiar. O sea, no nada más cuando el hijo se va, agrede o comete una afrenta contra el padre. Al irse de la casa y exigir su herencia y decir prácticamente: no me importas, no solamente era una afrenta en contra del papá, era una afrenta en contra de la familia completa, porque no le importó al hijo romper la estructura de la familia, ¿sí? Esto es también honor. Y también con esto entendemos por qué el otro hijo se enoja tanto cuando vuelve, ¿sí? Que es un punto aparte. El otro hijo no va a ser el tema del día de hoy, pero es una afrenta a toda la familia, ¿sí? El hijo menor está despreciando la autoridad de su padre y al exigirle la herencia está rompiendo el vínculo moral, social y espiritual de su propia casa. Todo lo que lo une con su casa lo está rompiendo, lo está quebrantando el hijo. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Dice la escritura: no muchos días después, en el versículo 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. O sea, él se fue lo más lejos de la casa de su padre, lo más lejos de las reglas de la casa de su padre, pero también lo más lejos de la cobertura del padre. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando decidimos vivir nuestra vida sin Dios, prácticamente le estamos diciendo lo que le dijo este hijo a su padre: no me interesan tus reglas, yo quiero vivir la vida a mi manera. Y entonces junta todo y se va. Y dice que allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aquí tenemos la imagen del joven, que representa al joven, por supuesto, pues como en una taberna, ¿no? No sé, una especie de local de la época donde se pedía comida y bebida y pues quizá pagando favores, ¿verdad? De las mujeres. Y aquí dice: los pecadores derrochan los dones de Dios, empleando mal su tiempo, su dinero y su alma. Dios te da dones y nos da dones a cada uno de nosotros. Pero cuando decidimos tener una vida alejada de Dios, Dios no nos va a detener. Si te fijas en esta historia, el padre no lo detiene. ¿Por qué?
porque Dios nos da el libre albedrío. El Padre representa a Dios, ¿sí? Dios no te obliga a estar con Él. El Padre ya sabía que no le iba a ir bien, pero no le ruega, no lo detiene, simplemente deja que se vaya. Porque así es el amor de Dios, como el de este Padre, que no obliga. Un amor obligado no es amor, es una actuación. Entonces el Padre deja que se vaya y que experimente lo que es la vida lejos de Él. Dice el Salmo 91, si no me equivoco, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y morar bajo el abrigo del Altísimo es estar en cercanía de Dios, lo más cerquita de Dios. ¿Sí? He escuchado a algunos judíos mesiánicos decir que es el que habita bajo el talit del Altísimo, ¿no? Y me gusta mucho esa referencia, porque habitar bajo el talit del Altísimo, el talit es ese manto que se ponen los maestros de la ley, ¿no? Los maestros judíos, para predicar o cosas así. Y imagínate la figura, ¿no? Para estar entre el manto y que el manto cubra sombra, ¿verdad? Pues hay que estar prácticamente entre el hombro de Dios y la oreja, ¿verdad? O sea, bien cerquita. Ahora sí que respirándole en la nuca, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí, esa es la cobertura de Dios. Ahí es el lugar seguro. Eso es habitar al abrigo del Altísimo. Fuera del abrigo del Altísimo, ahí ya no está la sombra que proporciona el talit de Dios, ¿sí? Entonces, cuando el Hijo se va, y se va con lo que Dios le da, o sea, con lo que el Padre le da, se está yendo con los dones y los malgasta. Así es cuando nos retiramos de la presencia de Dios y decidimos hacernos o un Dios a nuestra medida, o decidimos vivir abiertamente sin Dios, sin respetar sus reglas. Porque ¿sabes qué? Tú tienes dones. Hay quien canta, hay quien escribe música, hay quien cocina, hay quien tiene don para hablar, hay quien es elocuente y puede enseñar, ¿verdad? Les pido que no se distraigan. Gracias. Y pues bueno, todos esos dones, en vez de utilizarlos para hacer crecer la casa del Padre, que es Dios, cuando nos alejamos de su presencia y vivimos una vida lejos de Él, una vida a nuestra manera, pues terminamos usando esos dones para el mal. ¿Cuántos casos hemos visto de personas que tienen talento para cantar, personas que tienen talento para tocar música, y lo que cantan son, pues, cantos, pues ahora sí que para el otro bando, ¿verdad? Todo lo que no glorifique a Dios, sino que sea contrario. Mujeres muy bonitas. Dice la Biblia que la reina Esther ganó un concurso de belleza prácticamente, ¿no? Pero Esther utilizó su belleza para bien, y ese era un don de Dios, ¿no? Entonces, en vez de utilizar la belleza, la mujer que está lejos de la casa de Dios, de la presencia de Dios, de las reglas del Padre, pues utiliza su belleza para otras cosas, ¿sí? Para satisfacerse a sí misma. Y así podemos utilizar miles de cosas, de dones, de ejemplos, de dones que Dios nos da, pero los utilizamos para mal o simplemente no los utilizamos, como la parábola de los talentos. ¿Sí? Que Dios, el dueño de la hacienda, le da 5 talentos a uno, 3 talentos a otro, 2 a otro, y a otro le da nomás 1, ¿no? Y a todos les pide cuenta qué hiciste con los talentos que te di, ¿no? Y todos le dicen, no, pues yo lo invertí y ahora en vez de 5 te voy a dar 10 talentos, ¿no? No, pues yo no, puse en marcha lo que me diste y pues no te voy a dar tanto como el otro, pero pues te voy a dar uno más, ¿no? O sea, sí le eché ganas, lo invertí porque sabemos que a ti te gusta, que crezca tu dinero, ¿no? Y llega con el que le da un talento y le dice, no, pues ¿sabes qué? Yo de plano, pues conociéndote como eres, mejor dije, lo escondo, no hago nada. Y pues, ¿qué pasa? Que el dueño, el señor, se molestó y lo echó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los talentos que Dios nos da, la herencia que nos da, los dones que nos da Dios, son no para que te los quedes tú solito, son para hacer crecer la casa del Padre, no para que vayamos al mundo y los derrochemos. Todo lo que alguien que se diga cristiano haga debe de glorificar el nombre de Dios, debe de glorificar la casa de su Padre. Otra cosa que podemos ver aquí es que no solamente el hijo hace una afrenta contra su padre y su casa, sino que aunque estaba lejos
no le estaba dando la gloria o honor a su padre con su conducta. ¿Y qué dice el mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y eso tiene que ver, no significa que vayas a poner un altar y vayas a poner ahí a tu papá, a tu mamá y la imagen, la foto, lo que tú quieras. No, eso no es honrarlos. Honrar también es vivir una vida digna, de que ellos sepan de ti y les dé orgullo lo que estés haciendo. Eso también es honrarlos, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos un hijo que no le importó su padre y que en vez de utilizar su herencia para hacer crecer la riqueza de la casa de su padre, pues lo utiliza malgastándolo, ¿sí? Y fíjate que ese es otro punto de dato histórico por aquí, porque al hijo mayor se le daban 2/3 de la herencia con el propósito, primero, era como una señal de honor, ¿sí? De ser el primogénito, pero ese lugar de honor tenía también la responsabilidad de ser quien cuidara de la familia cuando el padre estuviera ausente. Por eso se le daba más al hijo mayor, ¿sí? Entonces, pues bueno, sigue la historia. Versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor, el versículo 15 y 16? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así es. Aquí vamos a cambiar de diapositiva. Bien. Aquí le puse como título de la diapositiva: el pecado roba tu identidad, ¿sí? Que fue un joven, hijo de un hombre noble, ¿hasta dónde cayó? Los cerdos, en la cultura judía, es un animal inmundo. Cayó tan bajo que llegó, dice aquí, versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Cayó tan bajo que llegó a comportarse como un mismo cerdo. Y el olor de este hijo, seguramente, olía a cerdo. Y no es un seguramente como una suposición, es un seguramente, o sea, seguro que sí, olía a cerdo, porque cuidaba a los cerdos y estaba entre los cerdos. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos rodeados de puras personas, como pudimos ver en la diapositiva anterior, sin afán de ofender a la gente del mundo, ¿verdad? Hay calidades, ¿no? Pero si te juntas con drogadictos, por ejemplo, vas a terminar como uno de ellos, ¿no? Si te juntas con prostitutas, vas a terminar actuando igual, normalizándolo y demás. Y esta imagen que podemos ver aquí es un reflejo de la siguiente. Aquí está rodeado de personas mientras tiene dinero. Pero esas personas se convierten detrás de muchas personas, no puedo generalizar, pero es como si fueran muchas personas, demonios mismos, que te están incitando a hacer lo malo y ándale, gástale, ándale, no pasa nada. Ponte la minifalda, ponte el escote, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. No todos tienen un llamado para andar, predicando ni compartiendo las cosas de Dios. Qué aburrido, ¿no? Vamos a divertirnos. No, pues sí pasa. ¿Por qué? Porque fíjate, dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Quién manda el hambre? Dios. Cuando tú estás lejos del camino de Dios, de la casa de Dios, de la casa de tu Padre, Dios siempre te va a mandar algo. Te va a mandar un hambre, te va a mandar problemas, te va a mandar que para tratar de hacerte entender que necesitas su presencia. Porque el deseo de Dios es bendecirte. Y no puede bendecirte si tú estás lejos de su presencia. ¿Por qué? Porque no es que Dios se aleje de uno, es que uno decidió alejarse de Dios. La bendición está en Dios, ¿sí? Cuando tú te alejas de Dios, pierdes la bendición. Entonces Dios mismo manda cosas a tu vida para que reflexiones y a lo mejor tengas que caer bajo. ¿Qué tan bajo? Pues solamente depende de ti y de cuándo vayas a reflexionar, ¿verdad? Y fíjate, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
El pecado te roba tu identidad de hijo. Mucha gente no entiende que, que somos hijos del dueño de todo y que tenemos que comportarnos como tal. Por eso la Biblia nos pide que vivamos rectamente. A ver, aquí ya me moví. Y dice el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿me ibas a leer? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Este es el punto donde él reconoce que estaba mejor en casa de su padre. Dice aquí, y volviendo en sí, como si él estuviera fugado de su mente, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Es que cuando estamos llevando una vida de pecado, en realidad es como si estuviéramos fuera de nosotros mismos. Estamos en todo, menos, o sea, no. Estamos pensando en todo, en la fiesta y demás, pero en realidad tenemos ese vacío. Y tuvo que caer bajo para poder volver en sí. Y preguntarse, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, muriendo de hambre, ¿verdad? Y ahí es cuando vemos que a lo mejor, bueno, nosotros tenemos una vida más o menos estable, ¿no? Y cada quien, conforme a su economía, tiene abundancia y tiene también carencias. Pero hay gente que de verdad está muy, muy, muy mal económicamente. Y entonces vemos a los que caminan con Dios. Entonces vemos a los que caminan con Dios y vemos que no les falta el pan. Vemos que tienen para darse alguno que otro lujo. Y entonces él decide, me levantaré e iré a mi padre. Versículo 18. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando el hijo decide volver a casa de su padre, después de haber caído lo más bajo que podía caer un israelita, un hebreo, un judío, ¿no? Él piensa que el padre no lo va a recibir y que si lo recibe, seguramente como ya malgastó la parte de la herencia que le correspondía, pues dice, pues, bueno, a ver si me acepta como un empleado, ¿no? Como un siervo. Ahí el hijo tuvo humildad. Y hay que tener humildad para reconocer que nos equivocamos. Yo me imagino que entre los cerdos, entre el olor a cerdo, que sabemos que es un olor fuerte, ¿verdad? Aquí nos ha tocado, por la zona, llegar a oler a los cerditos y sí huelen muy, muy intenso, ¿no? Entonces, ese olor que nos ha tocado percibir, imagínatelo todo el tiempo. Las algarrobas que comía, son como, se parecen, visualmente a los, de estos, ¿cómo se llaman? Ay, tamarindos, ¿sí? Las algarrobas son así como planitos y tienen como semillitas adentro. Esas son las algarrobas. Y se alimentaba de lo mismo que los cerdos. O sea, cayó tan bajo que estaba dispuesto a que si su padre lo aceptaba al menos como un siervo. Y me ha tocado escuchar a muchas personas que han cometido muchas cosas feas, horribles en su vida. Han caído muy bajo, moralmente, espiritualmente, han cometido pecados muy fuertes. Y dicen, no, es que Dios ya no me va a perdonar. Dios ya no me va a recibir. Pero si tú eres una de esas personas, yo te digo, a ver, vamos viendo qué sigue. ¿Cómo recibe el Padre al Hijo? Pero antes de pasar a ese punto, no quiero perder este detalle que es importante de la etimología. Arrepentimiento. Lo que el hijo vive en esa situación de inmundicia y en esa situación de haber caído tan bajo, en el versículo 17, cuando él vuelve en sí, cuando él reconoce que están mejor incluso los siervos en casa de su padre, él se arrepiente, ¿sí? Vamos a ver qué es el arrepentimiento. En hebreo, la raíz más usada es shot, que literalmente significa volver, regresar, dar la vuelta hacia atrás.
Entonces, el arrepentimiento en hebreo es regresar a Dios. Eso es arrepentirse, volver a Dios. Dar vuelta hacia atrás, como que tú vas tomando un camino y te arrepientes, te devuelves al camino por el que venías, ¿sí? Y ahora, en griego, se traduce como metanoia, que implica un cambio profundo de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de dirección y un cambio de propósito, ¿sí? Entonces, esto es el arrepentimiento. Y no es lo mismo el arrepentimiento que el que te remuerda la conciencia. Vamos a analizar qué es el arrepentimiento, qué es el remordimiento. Empezamos por el remordimiento. El remordimiento es sentir dolor por las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque fuiste señalado, porque te exhibieron en público, porque ya te cacharon, porque tu familia se desintegró a causa de lo que hiciste. ¿Te das cuenta? Y lo que te duele son las consecuencias. Ser señalado, que te aparten del grupo, para los que ya entran en cosas penales, pues incluso el haber ido a la cárcel, ¿verdad? Por eso muchos que van a la cárcel, pues salen de la cárcel y salen a lo mismo, porque lo que les dolió en la cárcel no fue el haber hecho lo que hicieron. Lo que les duele es que les hayan quitado su libertad. Ese es remordimiento, ¿sí? El remordimiento nace del dolor propio, no del amor a Dios. Mientras que el arrepentimiento, por el otro lado, es cambiar de dirección, como ya lo vimos en el hebreo, ¿no? Y cambiar tu camino, cambiar tu mente, tus pensamientos, como lo vimos en el griego, que es un cambio de mente. Cambiar de dirección de tu vida a causa de haber pecado. Reconocer que lo que hiciste estuvo mal y volver a Dios, ¿sí? El arrepentimiento, a diferencia del remordimiento que nace del amor propio, el arrepentimiento nace del quebrantamiento ante Dios. Fíjate, el remordimiento es algo egoísta. Es un sentimiento egoísta. Porque estás pensando nomás en ti. ¿Qué fue lo que hice? ¿No? Como Judas. Tenemos ese ejemplo bien claro. O sea, Judas se dio cuenta de lo que hizo, pero nomás pensó en él. ¿Sí? Por eso fue y se ahorcó. Ahora, el arrepentimiento que nace del quebrantamiento ante Dios, tenemos el caso de Pedro. Negó a Jesús, es cierto, y lo negó 3 veces, es cierto. Pero ¿qué hizo Pedro? A diferencia de Judas, lo que le dolió fue haber negado a Jesús. No le negó, no le dolió a Pedro tanto su ego o lo que hizo él. Le dolió la tristeza que le provocó a Jesús. Porque también vemos en la Biblia que nos relata la negación de Pedro, que Jesús lo miró a los ojos. Yo imagino que ahí fue cuando le cayó el balde de cubos con hielo a Pedro y dijo, ¿qué fue lo que hice? No, pero ahora sí que en otro sentido. Ahora, el remordimiento es una culpa, es un sentimiento de culpa que no trae conversión. Dices, híjole, me siento culpable, pobrecito de mí, es que ya me equivoqué. Esa culpa no es de Dios. Si tú sientes culpa, pero no tienes ganas de cambiar tu vida, eso no es de Dios. Eso nomás es remordimiento y eso es obra del diablo. Y todos los que están en el infierno en este momento tienen remordimiento. Todos. Y todos los que están en el infierno tienen remordimiento. ¿Por qué? Pues porque reconocen que hicieron mal, pero lo que les duele no es tanto lo que le hayan hecho a Dios, sino la consecuencia que tienen, ¿sí? El arrepentimiento produce confesión. ¿Y qué es confesar? Confesar es estar de acuerdo con, ¿sí? Confesarte no es ir con una persona, con un hombre, a decirle tus pecados. Confesar, según la etimología, ahorita no recuerdo, tampoco lo traigo anotado, pero según el origen de la palabra confesar, es estar de acuerdo con. Confesar, estar de acuerdo con, ¿sí? Cuando tú confiesas tus pecados con Dios, es el hecho de estar de acuerdo con Dios, de que lo que Dios dijo en su ley, en su palabra, en la Biblia, es lo correcto, y que lo que tú pensabas que era lo correcto está mal. ¿Sí? Eso es confesar, estar de acuerdo con Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo sabemos qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios? Únicamente en la Biblia. No hay más. Las doctrinas de hombres son fluctuantes, son pasajeras. Hoy un día te dicen una cosa y mañana te dicen otra, pero Dios es inmutable. Dios no cambia.
¿Sí? Y pues bueno, aquí tenemos que el remordimiento se puede quedar en puras lágrimas. Promesas, voy a cambiar. Y no cambias, no estás arrepentido. El arrepentimiento, forzosamente, imperativamente, conlleva cambio. El arrepentimiento no son promesas de voy a cambiar. El arrepentimiento es estoy cambiando. Y bueno, ahora sí, resumido, arrepentirse no es sentir remordimiento. El remordimiento es sentir dolor por las consecuencias del pecado, mientras el arrepentimiento es cambiar de dirección, volver a Dios a causa de haber pecado. Y Dios siempre, siempre te va a recibir. No importa lo que hayas hecho, siempre te va a recibir. Mira qué bonita imagen tenemos ahorita. Dice aquí Lucas 15:20. ¿Quién me ayuda a leer ese versículo, por favor? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Así es. Muchos dicen, Dios te acepta como eres, como estás. Sí. Bueno, el comercial de la otra aplicación, de la Biblia. Es verdad, Dios te acepta cuando llegas a los pies de Dios. Dios te acepta como vienes. Fíjate que el papá dice aquí, cuando aún estaba lejos, o sea que el papá estaba asomándose a ver si el hijo regresaba un día. El papá esperaba que volviera. Si no, no hubiera estado ahí viendo a la entrada, a la puertita, ¿no? A ver si entraba un día. O se acercaba a lo lejos, ¿no? El papá esperaba que volviera. ¿Por qué? Porque todos los papás y los que seamos papás entendemos esto, deseamos lo mejor para nuestros hijos. Dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí podemos ver que al papá no le importó que él oliera cerdo. Yo me imagino que no tuvo ni oportunidad de bañarse. Tomó la decisión y se fue. Volvió. ¿Sí? Decidió volver. Entonces, el papá no le importó. Lo abrazó. ¿Y qué nos dice Jesús en esta parábola? Que a Dios no le importa cómo vienes. No le importa si mataste gente. No le importa si violaste gente. No le importa si arruinaste tu familia. Que es un don que Dios nos dio. ¿Verdad? Es herencia que Dios nos dio. A Dios no le importa lo que hayas hecho. Si tú regresas a Él con un corazón, no de remordimiento, de arrepentimiento. Porque volver a la casa del Padre para este muchacho implicaba, y todavía que iba con la mentalidad de ser su siervo, implicaba no solamente obedecer sus leyes o las reglas de la casa como hijo, implicaba obedecer incluso como si fuera un siervo, con tal de volver a tener cierta dignidad. Esa es la forma en la que tenemos que volver a Dios. Así. Es más, ni decir, no, mañana. Imagínate que el hijo hubiera dicho, no, me voy a bañar y ya que consigo un dinerito, pues me corto el pelo, me perfumo y ahí regreso a casa de mi padre. Eso serían excusas, ¿sabes? Como las ponen muchas personas. Muchas personas dicen, no, mañana, es que no, ¿cómo voy a ir con Dios así, a buscarlo, a arrepentirme? No, mañana, ahorita no estoy listo. No, es que Dios te recibe así como estás. Porque por más que tú te limpies y te peines y digas, no, yo me voy a arreglar, eso es hacerlo en tus fuerzas, ¿sabes? ¿Qué hizo el padre? No le importó ni lo que fueran a decir los vecinos, porque para correr, mira, la gente noble en aquella época utilizaba túnicas largas. Los siervos eran los que utilizaban túnicas cortas. ¿Por qué? Porque los nobles pues caminan despacito, ¿verdad? Lo hemos visto en las películas, en las series y todo eso. Caminan acá muy elegantes, ¿no? Y los siervos pues traen vestidura más corta, como así, que le deja libre de las rodillas para abajo más o menos, por la agilidad, ¿sí? Para poder ir rápido. Porque una como mujer lo vive, ¿no? Actualmente los hombres no utilizan túnicas largas ni faldas largas. Bueno, los hombres que realmente siguen viviendo como hombres. Pero nosotras como mujeres cuando utilizamos vestido largo, cuando subimos las escaleras, ¿qué hacemos? Nos tenemos que agarrar el vestido y levantar para no tropezarnos, ¿verdad? Entonces, al padre no le importó agarrar su túnica, o sea, su honor, su dignidad. Ahora sí que el que dirán, ¿verdad? Para correr, a abrazar a su hijo y recibirlo así mugroso como venía. Porque el papá lo estaba esperando. Y así Dios te está esperando a ti. Si tienes algún pecado que te está costando dejar, Dios te está esperando. Y no le importa cómo vienes. Pero no te va a dejar como vienes. Lo que dicen de que a Dios no le importa cómo estás o eso,
Eso es mentira. No le importa recibirte como estás, pero su plan no es dejarte como estás. Su plan, mira, ¿qué hizo el papá? Le cambió las vestiduras. El papá no dijo, ay, mi hijo llegó, déjenlo así mugroso. No. Aquí dice versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, bueno, en el versículo 21 el hijo le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí vemos una confesión, ¿sí? Y el padre, como respuesta, dice a sus siervos, sacad el mejor vestido y poned un anillo en su manto y calzado en sus pies. Obviamente, para ponerle el mejor vestido, lo iban a bañar, le iban a cortar el pelo, ¿sí? Lo iban a arreglar, bonito, así como se ve en esta imagen, con ropas nobles. ¿Por qué? Porque Dios te recibe como vengas. No importa si vienes oliendo a inmundicia, ¿sí? El deseo de Dios no es que te quedes así. Dios quiere que te cambies las vestiduras. Dios no te acepta para dejarte igual. Te transforma para hacerte un nuevo hombre, una nueva mujer. Y Dios te quiere dar esa oportunidad. Y siempre nos da esa oportunidad. Judas tuvo esa oportunidad y no la tomó. Caín tuvo la oportunidad de confesar su pecado ante Dios cuando Dios le pide cuentas por su hermano. Y sin embargo mintió. Dios te da la oportunidad. Tú podrías ser Pedro, tú podrías ser Pablo. Dios te da la oportunidad de regresar a Él y de cambiarte. Y dice la escritura en Apocalipsis que Dios nos cambia hasta el nombre. Y lo vimos el otro día, que ese nombre es el mismo nombre de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú no vivas entre la inmundicia. Dios quiere que tú vivas como un hijo del dueño de todo. Ese es el deseo de Dios para ti. Dios quiere que tú vivas conforme a su plan de bien. Somos nosotros los que nos apartamos de ese plan de Dios cuando decidimos vivir una vida sin Dios. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Me ayudas a leer? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios te acepta como vienes, lo repito. Y el paso más importante, o el primer paso que debes de dar, dicen que todo viaje se empieza con el primer paso, ¿verdad? Algo así, dicen por ahí. El primer paso que debes de dar es reconocer que necesitas volver a la casa del Padre. Reconocer que has guardado rencor, reconocer que has adulterado, reconocer que has fornicado, reconocer que has desperdiciado todos los dones, el tiempo de tu vida y demás, fuera de Dios, fuera de la casa de Dios, y volver, decidir volver. Eso es el primer paso. Si tú llegas sucio con Dios, no importa, no le importa. Pero aquí dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque las cosas viejas ya son cosas del pasado. Y de hecho dice la Biblia que Dios lanza a lo profundo del mar todas nuestras iniquidades. El lanzar es como cuando estás jugando voleibol o algo así, o sea, es aventarlo lejos, ¿verdad? O sea, no es nomás así aquí abajito, lo tiré. No, es lo aventé, ¿no? Dios avienta tus pecados cuando tú vuelves a Él. Avienta tus pecados al fondo del mar, al abismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere hacer todo nuevo. Dios no te quiere reparar, Dios te quiere hacer una nueva criatura. Reparado quedarías como Frankenstein, ¿sí? No, Dios no hace las cosas así. Dios no quiere repararte, Dios quiere restaurarte y darte nuevamente la dignidad de hijo. Y a lo mejor si tú en este momento piensas que pues este mensaje, pues, no sé, que tú estás viviendo cerca de Dios, que no estás cayendo tan bajo, yo creo que en algún momento de tu vida has estado, todos hemos estado en algún punto donde decimos, es que Dios no me va a perdonar. Es que ya caí, hice tantas cosas que Dios no me va a aceptar. Sí, Dios te acepta. Aquí lo dice la palabra. Dios hace las cosas nuevas. Solamente tienes que estar dispuesto a volver a la casa del Padre. ¿Y qué hace el Padre? No se queda ahí. Fíjate. Dice el papá, y trae, versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos una fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Traer el becerro gordo, o sea, el perdón de Dios te regresa la dignidad para que aprendas a gozar de la vida. Te restaura para vivir como hijo. Fuera de la casa del Padre, ¿qué tenemos?
Sí, nos la pasamos bien y podrás decir, ay, qué chido me la pasaba, ¿no? Cuando hacía esto. O ay, cómo sentía esa adrenalina cuando hacía estas cosas, ¿no? ¿Y qué? Todo fue fugaz. ¿De qué te sirvió? A lo mejor, yo no sé quién haya tenido el tiempo de ver esta predicación completa, pero hay gente que a veces estas fiestas los llevaron a tener sida, los llevaron a tener a un embarazo no deseado, a caer muy bajo, ¿sabes? A tener consecuencias graves. No, Dios no quiere, ese no es el plan de Dios. La gente dice, es que ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Por qué Dios permitió que yo tuviera sida, no? Bueno, a veces hay mil factores, ¿no? A veces no fue ni siquiera, a veces fue hasta por una transfusión de sangre, ¿verdad? No podemos generalizar en ese aspecto, pero sí es verdad que pues la gente que está de promiscua, pues ese riesgo tiene, ¿verdad? Pierdes la dignidad de hijo y llegas a caer muy bajo. Dios, el plan que tiene es de festejar contigo. Hay fiesta en el cielo por un pecador arrepentido. Y así dice Lucas 5:32. Jesús dijo, no he venido a llamar a arrepentimiento a justos, sino a pecadores. Si mal no recuerdo, este versículo dice, porque los justos no necesitan arrepentimiento, algo así. Pero, aquí lo voy a parafrasear un poquito. No he venido a llamar al arrepentimiento a los que se sienten justos. ¿Sí? Porque el que se siente justo, como lo hemos podido ver en la serie que estamos viendo ahorita, el que se siente muy justo, acá ungido de Dios y todo, muchas veces es incapaz de ver que el que está bien perdido es él. Jesús vino a llamar arrepentimiento al que se siente pecador. Entonces, esta invitación es para todos los que quieren volver a tener la dignidad de hijos de Dios. Y hoy es el día para volver al Padre. Si tú no lo has hecho, si tú estás viviendo una vida de pecado continuo, pues hoy es el día en el que puedes ponerle fin a esa vida. Y yo te quiero decir que Dios está dispuesto. Y es más, Dios está esperando que regreses a Él. No solamente está dispuesto a recibirte, Él te está esperando. Entonces yo oro a Dios por ti, para que tú seas capaz de reconocer en qué has estado fallando, cómo has desperdiciado tu tiempo, el tiempo de tu vida que ha sido tu herencia de Dios, cómo has estado viviendo hasta ahora. Reflexiona. Y Dios espera que hoy vuelvas a Él, porque Él te quiere dar dignidad de hijo nuevamente. Que tú puedas caminar confiado y decir, soy hijo de Dios, nada me faltará, porque Jehová es mi pastor. Él me conduce, me guía. Hoy, no lo dejes para mañana porque no tenemos la vida comprada y no sabemos si, es más, ni siquiera lo digamos mañana, no sabemos si en 2 horas ya no estemos aquí y Dios te pida cuentas de lo que hiciste con tu vida. Porque la gracia es en esta vida. La misericordia de Dios es en esta vida. Por eso dice la Escritura, buscad a Dios mientras aún haya tiempo. Y el tiempo es aquí en vida. En la otra vida no hay tiempo. Y pues, vuelve a Dios. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te pedimos por nosotros, que nos ayudes a ver si nos estamos equivocando en algo. Y te pedimos por las personas a las que llegará este mensaje también, para que puedan reflexionar en sus vidas. Te pedimos por todos los que están alejados de tu camino. Te pedimos que tú les muestres. Sí, Padre, aunque sea llevándolos al desierto, como dice la Escritura, para hablarles al oído, o permitiendo que caigan bajo, para que después no les quede otra opción más que agarrar tu mano, Padre, pero que no se pierdan. Porque así dice la Escritura, que tu deseo no es que no es que nadie perezca, sino que todos vivan. Y esa es tu voluntad. Ayúdanos a vivir conforme el plan que tú tenías desde un inicio para nosotros. Un plan de vida en Cristo Jesús, un plan de hijos en Cristo Jesús y para gloria de tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre.